Gloria sea al Señor. Cuánto gusto en esta tarde poderles saludar por medio de este medio, traerles el mensaje de la palabra de Dios. Nos da mucho gusto. Un saludo para todos. En esta ocasión vamos a estudiar la vida del apóstol San Juan, el discípulo amado. De hecho, que el tema así se llama, el discípulo amado. Y Juan, según la nota que trae la Biblia Thompson, significa Dios es dadivoso. Vamos a orar, vamos a tener una palabra con Dios y ahorita empezamos con este estudio biográfico, el mensaje de la palabra de Dios. Padre, en estos momentos te agradecemos infinitamente en esta tarde. Gracias porque es una tarde fresca. Gracias, bendito Dios, por tu presencia, porque tú estás aquí con nosotros. Tu mano llena de poder, llena de bendición es sobre nosotros, y te pedimos, bendito Dios, que bendigas a todos los que ya se están ahora sí en vivo, nos están escuchando, y los que se van a quedar, los que próximamente a través de lo que va a quedar aquí grabado van a alimentarse de tu palabra. Padre, te glorificamos y te damos la gloria por permitirnos esto de hablar tu palabra, Padre. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vives y permaneces. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos 35 en adelante. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Hay unos versículos también en San Juan que nos hacen llamar la atención. Y dice aquí de la siguiente manera. Dice aquí así de la siguiente manera: pero uno de los soldados abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Dicen en San Juan que 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria sea al Señor. Cuánto gusto, les decía, poder estar nuevamente aquí con ustedes.
Bien, pues vamos a hablar de este discípulo amado, como se le conoce, Juan. Ya dijimos que su nombre significa Dios es dadivoso. Y estaba lleno de energía. Era de complexión robusta, fuerte, voz tronante. Pues en San Marcos dice que se les apellidaba hijos del trueno a él y a su hermano, pues seguramente era por la voz así fuerte, varonil que tenían. Entonces por eso hemos dicho que era de complexión robusta, de una voz tronante, pues los apodaron a él y a Jacobo hijos del trueno por su sobrenombre, ¿no? Podemos tener una idea entonces de cómo era. Y bueno, una de las cosas que yo creo que de todo aquel que sirve a Dios, si está bien centrado, bien documentado en la palabra, bueno, pues tiene celo de las cosas de Dios. Jesús mismo, cuando purificó el templo, dijo: el celo de tu casa me consume. Nos lleva muchas veces a hablar fuerte, a llenarnos a veces de ira, a hablar fuertemente, a asombrar a la gente sin cometer pecado. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Y en este caso, este varón pues era intolerante. Según San Marcos 9:38, San Marcos 9:38 dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? O sea, era celoso de su maestro, entonces era intolerante. Resulta que a Jesús, leímos 10:38, pero es 9:38, y el nuevo 38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Miren nada más algunas cosas que le quedan a uno en el misterio. Como que en el tiempo de Jesús se supone que él ya tenía 12 discípulos que lo representaban, 12 discípulos que en 2 ocasiones él los envió a predicar. Pero sorpresa, se encontraron a uno que predicaba, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, y lo hacía en nombre de Jesús, pero no lo seguía. Y entonces se llenó de celo, sintió celos así por su maestro, como que la competencia, y que lo diremos nosotros en este tiempo en que estamos viviendo, que es un tiempo, aunque digamos que no, de mucha competencia ministerial, entonces, pero eso no le gustó. Eso no le gustó, y entonces era celoso de su maestro y del ministerio de Jesús. O sea, cero imitadores con él, cero competencia. Hoy en día todo eso es totalmente legal, pero bueno, Juan no lo veía así, y entonces reclamaba exclusividad para su maestro. Y yo creo que hoy en día, si nosotros hacemos una comparación pues entre Cristo y nosotros simplemente somos imitadores de Él, simplemente seguimos sus pasos. Él en su palabra dijo que el que creyera en Él, en San Juan, las mismas obras que Él hizo haría, y aún haría mayores, porque Él iba al Padre. Eso lo registra San Juan, el personaje que estamos estudiando. Cualquiera que creyera en Jesús haría mayores obras que Él. Y bueno, podemos verlo, por ejemplo, en el ministerio de Jesús alimentó a un grupo de 5,000 hombres, sin contar sus familias, muchos, y coincidimos que serían alrededor de unos 20,000 en total. Hay hasta quienes dicen que ese pudo haber sido el mayor milagro en el ministerio de Jesús, alimentar a una multitud de 5,000, pero sin incluir sus familias. Lo más seguro es que a Jesús le gustaba que la gente viniera con sus familias, que lo escucharan todos, porque a eso había venido Él. Entonces,
hallamos justo cuando algunos le ponen unos 20,000 presentes ahí, pero nada más o multiplicó la comida, el alimento. Pero el apóstol Pedro, en su primer mensaje, dice la escritura que 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. ¿Te puedes imaginar a los 12 discípulos bautizando las colas de nuevos hermanos que estaban ingresando al cuerpo de Cristo como resultado de un solo mensaje? De un solo mensaje. Entonces, te puedes imaginar. Entonces, él reclamaba, ¿no?, para su maestro exclusividad. Pero ya les dijimos, nosotros hoy en día aceptamos la competencia. Nosotros hoy en día luchamos por imitar, aunque el mensaje de Jesús fue ese, declarando así que haríamos mayores cosas. Pues podemos ver, ya digo, en la vida de Pedro, en la vida de Juan, la gente que no podían orar, dice que a veces se conformaban cuando sabían que por un X lugar tendrían que pasar Pedro y Juan para que al menos la sombra de ellos los tocase, y ellos eran totalmente libres, ya sea de espíritus malignos, de demonios, de enfermedades. No importa el género y qué tanto estuvieran desarrolladas las enfermedades, eran sanos, cosa que no se vio en el ministerio de Jesús. En el caso de Pablo, cuando estuvieron en Éfeso y llegó un momento, tal era la unción, y tan ocupado estaba Pablo en sus trabajos, pues por qué no decir trabajos materiales y espirituales, ya que él tenía que trabajar para sostener a su equipo, que se llevaban los cintos, los delantales. En el libro de Hechos podemos ver, ahora sí, con la ayuda de otros auxiliares por ahí, que dicen que venían al taller donde Pablo costuraba, ahora sí, las tiendas que él fabricaba, y entonces se conformaban con llevar cuanto trapo encontraban en el taller, con solamente Pablo lo hubiese tocado, y ellos donde iban sanando la gente, liberándola de espíritus inmundos. Y todo porque, en cumplimiento a lo que Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ya Jesucristo está en los cielos al lado del Padre. Pero continuamos con esta biografía, interesante biografía. Era de carácter también vengativo. Hay un versículo en San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Vamos a leer, hay un versículo ahí en el capítulo 9, y vamos a leerlo pues para que veamos. Capítulo 9, versículo 54. Y dice: entonces, volviéndose él, o sea Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Y por qué lo reprendió? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, notó bien, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces Jesús, como dice, los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, qué tremendo, que si nos dejamos guiar nada más por nuestros instintos, ni cuenta nos vamos a dar cuando podemos ser influenciados por Satanás. Así es que mucho cuidado en esa área de nuestra vida. Entonces pensó en que él podía hacer justicia. Ok, que no debemos de rechazar a Jesús. Cuando él llega a nuestras vidas, no debemos de rechazarlo, porque el juicio es seguro, si nosotros, pues ahora sí, dejamos ir la oportunidad de nuestra vida. No debemos portarnos como aquellos gadarenos que salieron a decirle a Jesús: retírate de nuestros contornos, aunque vieron que un hombre endemoniado que poseía una legión de demonios, unos 12,500 más o menos, creo que es el número que los romanos le daban a una legión. Y si eso tenía este varón, Jesús lo hizo libre. Pero ¿qué pasó?
digamos, salieron los gadarenos y no les importó. Ellos le dijeron a Jesús que se fuera. Más tarde Jesús hablaría de todos los lugares que predicó, hizo algunas comparaciones de Sodoma y de Gomorra. Dijo, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo ha que se tendrían que haber arrepentido. O sea que pronunció ayes. Y hoy en día, según la gente que anualmente va a pasear a Jerusalén y salen a hacer un recorrido por ese pequeño país de Israel, encuentran que todos esos lugares donde Jesús predicó y fue rechazado, no recibió la acogida que tenía que recibir, son lugares en peligro de extinción, son lugares olvidados, son lugares solitarios. ¿Por qué? Porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Por eso, si hoy la palabra está tocando a las puertas de tu vida, amigo, hermano, quien seas, ábrele tu corazón, dale la bienvenida a ese Jesús, y no pienses en hacer justicia por ti mismo como Juan, porque no entendía la misión de Jesús. La misión de Jesús fue en San Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Jesús al venir a este mundo fue buscar y salvar lo que estaba perdido, rescatar aquello que estaba extraviado. Por eso te decimos, si tú estás extraviado, si tú te encuentras lejos del Señor, ven al Señor. Él quiere limpiar tu vida. Entonces pensó que podía hacerse justicia, no entendía cuál era la misión de Cristo y tampoco entendía pues cuál era la misión de Él, y por eso empezó pues ahora sí con un espíritu vengativo. Era qué cosa, ambicioso, una ambición desmedida. Le gustaba lo bueno. Por ejemplo, en algunos pasajes, ya que estos versículos ahora sí que leímos en San Marcos 10 se encuentran en los evangelios sinópticos, también están en San Lucas y también están en San Mateo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Por qué decimos que era ambicioso? Vieron ellos dos, Jacobo y Juan, y dijeron, Señor, queremos que cuando tú te sientes en tu reino, queremos nosotros sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús se las puso, de verdad, hermanos, si leemos la Biblia, Jesús se las puso, pero de verdad se las puso difíciles. Tenemos aquí la porción, y mire, se los vamos a... dijeron ellos, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Qué tremendo. Lo más seguro es que no entendían nada de esto. Cuando Jesús les preguntó, ¿podéis acaso beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? En otras palabras, Jesús sabía que lo iban a abandonar sus discípulos y toda la gente que lo siguió. Jesús sabía que le esperaba una cruz y que muy pronto su final, ahora sí, el fin de su carrera en este mundo se estaba llegando, y pronto se estaba llegando. Y cuando Él les dijo, podéis beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, les estaba diciendo, ¿acaso ustedes pueden morir de la misma manera que yo? Y bueno, pues lo cierto es que Jesús les profetizó con esto su muerte, porque les dijo, a la verdad ustedes van a ser bautizados entonces con el bautismo que yo, y beber la copa que yo voy a beber, pero el darlos ese lugar que ustedes quieren no está en mí, sino del Padre. Y de esta manera pues les profetizó. Juan murió muy anciano ya, pero Jacobo parece ser que después de Esteban es el segundo mártir en la iglesia primitiva que murió por mano de Herodes.
qué otra cosa? Después de esto, aprendió la lección. Aprendió la lección después de todo esto. La lección de amar. La lección que Cristo le enseñó de amar. En San Juan, capítulo 13, versículos 23, había gente que buscaba a Jesús. ¿Y lo buscaba para qué? Precisamente lo buscaba porque querían oír de él. Entonces dijo: la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre, la hora ha llegado. Y entonces él, porque lo buscaban unos griegos. Pero ahí en San Juan capítulo 13, y vamos a buscarlo para leerlo, porque él dijo algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Entonces aprendió la lección de Cristo, el amor, el amor. La gente le buscaba, y entonces él tuvo que dar testimonio a esa gente de quién era Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Cristo había llegado. ¿Qué otra cosa? Algo así. Leímos en San Juan 19, los versículos 25 y 26. Los versículos 25 y 26. ¿Y qué cosa es lo que dicen? Porque Juan aprendió la lección. Jesucristo, cuando pendía en la cruz, cuando Jesucristo pendía en la cruz, y dice que ahí estaba San Juan. De hecho, nunca se separó de Jesús. La noche que Jesús fue prendido, Juan estuvo ahí en el patio cuando lo juzgaban, y seguramente que cuando lo llevaron al patio de Anás, cuando lo llevaron delante de Poncio Pilato, cuando lo llevaron ante Herodes, Juan estuvo inmiscuido en todo eso. Y bueno, a la hora que Jesús fue ejecutado, ahí estaba Juan. Y oye lo que dice, las palabras que Jesús le dirigiera a Juan. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y la tradición dice que Juan cuidó de esta mujer, la madre de Jesús, hasta el día de su muerte. Así, muy a manera de humor, pero esto es cierto en la vida real. Alguien dijo que hay que perder para ganar. Cenábamos una vez en un funeral con un hermano, y decía este hermano: yo no sé por qué, para que otros se salven, unos tienen que morir. Mi hermano está muerto, pero el Señor me ha salvado a mí. El Señor ha restaurado mi vida, decía ese hermano, mientras nosotros cenábamos con él. En este caso, María pudo haber dicho: estoy perdiendo un hijo, pero estoy ganando otro a cambio de eso. Porque eso es lo que dice la Biblia, que Juan vio a María en ella, pues la vio como su madre, la cuidó de ella. Entonces María pudo haber dicho: estoy perdiendo un hijo, pero estoy ganando otro a cambio. Juan pudo haber dicho: he ganado una madre, qué bendición. No sabemos a estas alturas si la mamá de Juan vivía aún, pero si no vivía, te imaginas qué regalo le dio la vida, qué regalo le dio Jesús. Había que pagar un precio, pero era un regalo, y los regalos, sobre todo si vienen de Dios, son bienvenidos, hay que recibirlos. Juan se refiere al amor en sus cartas. Él escribe en la Biblia cinco libros, 3 cartas, un evangelio y un libro escatólogo, o sea, escatológico, un libro de profecía. Y en sus cartas, que nada más hablamos de 5 capítulos en sus 3 cartas, 2 cartas contienen un solo capítulo, y muy pequeños los capítulos, y solamente la primera carta contiene 5 capítulos.
Sin embargo, hasta en 28 ocasiones menciona la palabra amor en sus cartas. Por eso se conoce a Juan como el discípulo amado, el discípulo que más cerca estuvo de Jesús, el discípulo que más se dejó, yo creo que tratar, más se dejó, ¿por qué no decir consentir por Jesús? En el libro de Éxodo, de Deuteronomio capítulo 33, allí hay un versículo que dice: y tú, Jesurún. Me llamó mucho la atención la palabra Jesurún, y Jesurún quiere decir Israel, quiere decir niño consentido, niño mimado, niño chiqueado. Y yo creo que las tres palabras caben en la vida de San Juan. Era el discípulo que más cerca siempre estaba de Jesús, siempre se dejó tratar por Jesús, algo que tenemos que aprender nosotros hoy en día. Muchas veces Dios quiere tratar con nuestra vida, Dios quiere tratar con nosotros. Muchas veces el enemigo nos ha golpeado de tal manera que necesitamos que alguien nos chiquee, que alguien nos consienta por lo difícil que hemos pasado. Y Jesús quiere hacerlo. El Espíritu Santo quiere hacerlo, quiere mimarnos, quiere ser nuestro Jesurún, quiere ser nuestro refugio, y nosotros no nos dejamos ahora sí consentir con el Señor. Yo quiero decirte, amigo, hermano, que me escuchas o me vas a escuchar, si tú en tu vida estás siendo zarandeado, las cosas no están saliendo bien, yo creo que en la vida de San Juan podemos aprender eso. En más de una ocasión, la Biblia dice que cuando cenaban después de la cena, se recostaba en el costado de Jesús. Por eso hay un versículo en San Juan 3:16 que se ha considerado el corazón de la Biblia, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan es el discípulo que más cerca estuvo de Jesús, y por tal motivo aprendió a amar más que los demás discípulos. Se distingue porque cuando Jesús aprendió o fue aprendido para ser juzgado y condenado, sentenciado a muerte, allí estuvo cerca de él hasta que Jesús murió. Ahí estuvo al lado de Jesús. Al resucitar Jesús, San Juan fue el segundo en ir después de que las mujeres llevaron las nuevas que Jesús había resucitado. Como hombre, fue el primero que estuvo ahí en la tumba, aunque no se metió, pues Pedro era más viejo y corrió más lento, y entró atrás de Pedro. Pero fue el primero en llegar a la tumba y ver que la tumba estaba vacía. Después de las mujeres es el segundo, y pudo darse cuenta que Cristo había resucitado. Amigo, hermano, tú sabes que Jesucristo resucitó, sabes que Jesús vive hoy. ¿Por qué no le abres tu corazón ahora? Padre, en esta hora hemos hablado esta palabra, y nuestro deseo es que esta palabra llegue a lo más profundo de las vidas de todos aquellos que nos han escuchado, de todos aquellos que se van a pegar a esta página y van a escuchar este mensaje. Padre, que tu gloria divina sea con todos los que ya nos están escuchando y van a escuchar, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.